¿Qué tal? Muy buen día. Soy Juan Miguel Pérez Núñez, doctorante del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. En esta ocasión, la asignatura Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. El tema de hoy es el análisis de un artículo que es Altered Functional and Structural Connectomes in Female High School Soccer Athletes After a Season of Head Impact Exposure and the Effect of a Novel Color. Que esto es conectomas afectados de forma funcional y estructural en atletas femeninas de fútbol soccer a nivel preparatoria después de llevar a cabo una temporada y estar expuestas a impactos a la cabeza y los efectos de la utilización de un collar Nobel. Bueno, muchos deportes tienen contacto y uno de ellos es el fútbol soccer. Se han realizado muchos estudios acerca de este tipo de impactos que son acumulativos directamente al cráneo e incluso hay unos que no llegan a causar conmociones, pero con el tiempo pueden causar severos daños. Hay un estudio, el estudio de imágenes de perspectiva longitudinal, que se han asociado mucho a lo que son los impactos subconmocionales, esto es antes de que llegue una conmoción. Y bueno, del inglés, las siglas SSI. En estos, pues se muestra algún cambio de la integridad microestructural de la materia blanca. La exposición a este tipo de golpes también afectan a las mediciones de las imágenes de resonancia magnética, como lo muestran las alteraciones en las actividades funcionales del cerebro. Esto también se da mucho en jugadores de fútbol americano, dado que golpe tras golpe tras golpe, a lo mejor durante la temporada no pasa nada, pero al final de su carrera se ven los severos daños por este tipo de golpes. El riesgo potencial de tener este tipo de lesiones ha motivado a innovaciones en los que son los equipos de protección, tanto los externos como dentro de los mismos equipos. Por ejemplo, el casco de fútbol americano, bueno, pues ya ahora ya no es un solo casco, ya es un casco segmentado y por dentro tiene acoginamientos especiales para cada zona. Uno de estos dispositivos que no está propiamente dentro de lo que es el equipo de protección normal es un collar de compresión de vena yugular, que en inglés las siglas son JVC, cuyo propósito es incrementar, bueno, primero es presionar la vena yugular para que el flujo sanguíneo llene en lo más posible la cavidad craneal y que el cerebro, al momento de recibir el impacto, no tienda a moverse de forma trepidatoria u oscilatoria. El caso es que tenga un acoginamiento que lo brinde la presión que tiene por parte de la sangre que está dentro de la cavidad craneal. Varios estudios preliminares han reportado muy buenos resultados en atletas jóvenes, en específico el estudio de prospectiva longitudinal. Y como les mencionaba, esto se ha dado en dos deportes en Estados Unidos, que son los más practicados, como lo es el fútbol americano, tan solo en su fase colegial. Tiene alrededor de 1.03 millones de practicantes a nivel nacional. Y bueno, el fútbol soccer está siendo una potencia en Estados Unidos, más el femenino. Y es por ello que muchas señoritas de nivel secundaria, preparatoria y colegial, bueno, practican el fútbol soccer. Estudios con imágenes de resonancia magnética han indicado el incremento de activación longitudinal para tareas relacionadas con la memoria en atletas que han utilizado el collar en comparación a los que no lo han hecho. Personas que no han utilizado el collar de compresión, bueno, cuando se les pide hacer una tarea fina, tienden a hacerlo de forma
quisquillosa o de una forma no tan natural o se tardan más que los que sí utilizan o han utilizado un collar de compresión. Los estudios previos han contado con muestras relativamente pequeñas y solamente han evaluado los efectos de ciertas zonas del cerebro, mas no cómo podrían estas afectar a las áreas circundantes con las que tienen conexiones. Simplemente se fijan en una parte, pero no se dan cuenta cuáles son las interconexiones que toda esta red neuronal que tenemos puede ser afectada. Bueno, pues el paso a seguir, el lógico, es realizar análisis de conectividad usando gráficas para probar la efectividad de este tipo de collares para mitigar el efecto de los golpes que estamos mencionando. Entonces, se han ya estado haciendo algunos estudios y bueno, para cualquier medición de conectividad por medio de neuroimágenes, primero se debe dividir al cerebro en nodos para saber cuál es la relación que tienen entre cada uno de ellos, para poder definir cuáles son las áreas circundantes que pudieran estar afectados dependiendo del golpe recibido o del impacto acertado al cráneo. Las mediciones modulares describen el grado en que la red neuronal del individuo está organizada en diferentes comunidades de elementos neuronales llamadas módulos. El propósito de este estudio fue determinar la eficacia de este collar de compresión para preservar la estabilidad longitudinal de las redes neuronales, tanto de forma funcional como de forma estructural, en los atletas que están muy propensos a recibir este tipo de impactos en su actividad deportiva. Se realizaron resonancias electromagnéticas en estado de reposo para este tipo de análisis. Antes y después de la temporada, para ver si había habido un cambio en estas damas que practican fútbol, soccer. Y se usaron tanto para el grupo que estaba utilizando el collar y el grupo que no lo estaba utilizando. Al aplicar la misma estructura para ambas modalidades de estudios de imágenes, se obtuvo un set común de medidas de ambos niveles de información, facilitando la comparación directa entre la información de las resonancias electromagnéticas y los otros tipos de estudios. Bien, se tiene como propuesta que las atletas que no usan el collar y están expuestas a este tipo de impactos sufren un reacomodo de sus redes neuronales tras haber tenido estos. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en esta investigación? Bueno, primero, se reclutaron 204 damas, saludables todas ellas, jugadoras de fútbol, soccer, cuyos padres, bueno, pues firmaron su autorización y ellas mismas también firmaron su aprobación y a las cuales se les dividió de forma aleatoria en el grupo que usaba collar y en el grupo que no usaba collar. Estas muchachas de estar trabajando, bueno, pues hubo algunas pequeñas bajas. ¿Por qué? Bueno, pues algunas tenían algunos implantes dentales metálicos, algunas pues se dieron de baja de los equipos, algunas simplemente ya no quisieron seguir y bueno, finalmente se contó con 70 señoritas que usaron el collar y 55 que no lo utilizaron. ¿Va? A todas ellas se les colocó un acelerómetro. ¿El dónde se le colocó? En la parte posterior del oído, donde está el esternocleidomastoideo, se les colocó un pequeño aparatito, un pequeño acelerómetro, para poder medir cuándo se recibían los impactos en la cabeza. Estos acelerómetros se los puso un grupo especializado de investigadores que ya sabían hacer su trabajo en cada uno de sus encuentros, ya sea dentro de los entrenamientos o cuando estaban en una competición real.
ellos perfectamente lo ubicaron y las acompañaron durante todas y cada una de las sesiones. Estos impactos, cuando recibían un impacto, primero, para saber qué era un impacto, bueno, el acelerómetro debía de registrar por lo menos 10 Gs de aceleración. Teniendo por lo menos estas 10 Gs de aceleración, se tenía en cuenta que era un impacto. Pudiera ser contra el balón, pudiera ser contra un oponente o simplemente caerse. Si este impacto o el acelerómetro tenía 10 Gs en su medición, bueno, se consideraba impacto. ¿Y qué hacían? Bueno, se tomaban en cuenta 50 microsegundos de este impacto, los 5 previos, y se tenían en cuenta también los 45 posteriores. Esos se iban acumulando y se fueron graficando para tener esta información a la mano. Después de cada uno de los juegos y de cada uno de los entrenamientos, se baja esta información a la base de datos para que puedan seguir teniendo el espacio suficiente en sus collares para, de la memoria, claro está, para que puedan seguir trazando estos impactos. Mediante un estudio reciente de acelerómetros, se tuvo en consideración que solamente se pueden predecir el 19% de estos impactos con precisión. Solamente. O sea, más o menos va a ser la jugada, ok, pues nada más el 19% se puede predecir. ¿Ok? ¿Qué se utilizó también? Bueno, para hacer las imágenes de resonancia magnética, bueno, se utilizaron 3 escáneres Philips 3T, que es como el que está mostrándose en pantalla. Estos escáneres, bueno, pues fueron calibrados, siempre se utilizaron por las mismas personas y, bueno, jamás se les hizo una utilización de hardware ni de software durante todo el tiempo que se llevó este estudio. Se utilizaron diversos algoritmos para segmentar la información, para obtener las mediciones tanto de materia gris, de materia blanca y los mapas de flujo cerebroespinal. Asimismo, se recolectaron diversas mediciones propias del estudio con respecto a los datos requeridos. ¿Va? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, el número de impactos menor a 20G fue significativamente mayor en el grupo que no usó el collar. No hubo diferencias significativas entre los grupos en el número de impactos en los niveles superiores a 20G. El promedio de fuerza por impacto tampoco fue significativamente diferente entre los grupos en cualquier nivel. El propósito de este estudio, bueno, era determinar la efectividad del collar de compresión para preservar las mediciones estructurales y funcionales de la organización de las redes neuronales en damas que practican fútbol, soccer a nivel preparatoria, en respuesta a los impactos que casi llegan a ser conmociones, pero que aún no llegan después de una temporada de juego. Tras obtener varias mediciones, se determinó que varias pruebas no presentaron incrementos, en este caso la prueba de TI, en el grupo que no usó el collar. Más sin embargo, sí se obtuvo un incremento en las pruebas, con las imágenes de resonancia magnética. Para ambas modalidades, las atletas que utilizaron el collar JVC no presentaron cambios significativos. Y creo que esto es algo que nos muestra que sí tiene algo que ver o que se puede minimizar con la compresión. La información obtenida indica que la organización de las redes neuronales de las atletas que no utilizaron el collar se fueron segregando según avanzaba la temporada y que el collar JVC puede promover efectos protectores ante tales cambios. Los descubrimientos hechos en esta investigación indican que este collar es capaz de preservar en algún nivel la reorganización de las redes neuronales después de recibir impactos de este tipo en atletas femeninas de preparatoria que practican el fútbol soccer. Aunque este estudio no revela ningún mecanismo relacionado con la organización, una suposición razonable es que las lesiones de los axones de las neuronas tienen algo que ver en ello.
Este estudio tiene limitaciones, claro, como todos. Bueno, primero, debido a la gran cantidad de participantes que se necesitaba en tan corto tiempo antes de la temporada, se optó por utilizar 3 escáneres idénticos, como ya se los comentaba. Entonces, esa fue una de las primeras limitaciones. Fueron muchas. Por lo tanto, pues un escáner no les iba a bastar para poder tenerlas en tiempo para la temporada. Entonces, se utilizaron 3. Fueron muchas. Y por segundo término, bueno, pues era muy difícil maniobrar y estar checándolos y monitoreando los acelerómetros. Entonces, fue mucha la cantidad de datos a monitorear y mucha cantidad de datos proporcionadas por un solo atleta, ¿va? Finalmente, este estudio no reclutó un grupo de control en el cual estuviera en el mismo deporte, pero que no tuviera contacto. Y bueno, pues esto, pues no hubo con qué comparar los cambios longitudinales con el grupo que no utilizó el collar. Sí, lamentablemente, pues no se pudo hacer esta parte. Al no contar con efectos negativos con el grupo que utilizó el collar, como mareos, dolores de cabeza, etcétera, este estudio solo se basó en la obtención de imágenes en una temporada aislada, por lo que no se puede constatar la eficacia y la seguridad obtenida mediante el uso del collar tras una fase más larga. Dada la prevalencia de participaciones atléticas durante la adolescencia y el desarrollo neuronal, el desarrollo de esta etapa es crucial y es imperativo tener mejores estudios y contextualizar esas alteraciones en las funciones cerebrales y su estructura. Sabemos que es una etapa en la que el adolescente quiere estar en todas las actividades y lamentablemente no vemos los riesgos. Claro, ya creces y sabes cuáles son los riesgos de practicar, pero cuando somos adolescentes, simplemente queremos estar en el momento y en la acción. Y más si es en la etapa preparatoria o en una etapa en la que te estás desarrollando. Entonces, sí hay que hacer muchos más estudios con respecto a esto. Bueno, pues esas son las referencias de esta disertación y les agradezco por su atención.